Existe un fenómeno muy interesante en la naturaleza, que es el fenómeno de la resonancia. Si colocamos dos guitarras con las cuerdas afinadas a las mismas frecuencias, cada guitarra tendrá 6 cuerdas, cada una afinada a su propia frecuencia. La frecuencia dependerá de la tensión, de la longitud de la cuerda. Bien, el experimento es el siguiente. Ponemos una guitarra cerca de la otra. Las dos guitarras están afinadas en los mismos tonos. Hacemos vibrar con el dedo la cuerda de una guitarra. Veremos que la otra guitarra, la misma cuerda, empieza a vibrar también. ¿Qué ha ocurrido? Una transferencia importante de energía sin contacto alguno. También debemos de notar que ninguna de las otras cuerdas se ve afectado por este efecto. ¿Cuál es la conclusión? Que dos elementos que vibran a la misma frecuencia son capaces de transmitirse energía, mucha energía, sin contacto alguno. Dos frecuencias distintas no son afectadas por el efecto de resonancia. Por mucha energía que aplique yo a una frecuencia, otra frecuencia diferente no se verá afectada. Pero un elemento que vibre a la misma frecuencia se verá fuertemente afectado. Recibirá una carga de energía importante y su amplitud, su vibración, aumentará de una forma importante. También es interesante saber que en una guitarra la potencia, la energía con que se emite un sonido, una frecuencia, depende no solo de la cuerda determina la frecuencia que vamos a oír, el tono, pero es muy importante la caja de resonancia, la cavidad resonante de la guitarra. Lo mismo para un violín y en general para todos los instrumentos musicales. ¿Qué es una caja de resonancia? Pues es un amplificador natural de una frecuencia. Bien, cada frecuencia tiene unas dimensiones específicas de su cavidad resonante. Por ejemplo, una frecuencia elevada tiene una cavidad resonante con dimensiones pequeñas, mientras que una cavidad grande servirá como caja de resonancia para frecuencias bajas, graves, sonidos graves. Lo mismo ocurre con los microondas, con los satélites, con las señales electromagnéticas. Los satélites están formados por cavidades resonantes para frecuencias electromagnéticas específicas. Me explico. Hay un elemento que se llama el guiaonda, que no es más que un túnel con unas dimensiones específicas a través del cual una frecuencia específica es capaz de propagarse sin tener pérdida. Eso es muy importante. Es más, si yo en una cavidad específica para una frecuencia específica emito dicha frecuencia electromagnética, fíjate que no estamos hablando de sonido, estamos hablando de frecuencias electromagnéticas. Dicha frecuencia electromagnética será amplificada de la misma forma que ocurría con la onda sonora en la guitarra. Cuando decimos que alguien resuena con tal idea, con tal frase, con tal cosa, con tal persona, nos referimos a que esa persona es capaz de transmitirnos una energía que otras cosas, otras personas, otras situaciones no nos transmiten. Supón que existieran los súcubos y los íncubos y que fueran entidades de energía. Si son entidades de energía, son entidades que resuenan a una determinada frecuencia. Bien, ¿cuál sería el objetivo de estos seres de energía? Pues su principal objetivo sería llevarnos a emitir una frecuencia igual a la suya, una frecuencia en la que puedan resonar. ¿Por qué? Porque de esa forma estos seres recibirán energía a partir de tu vibración. Y si suponemos que existen, ¿cómo lo hacen? Pues muy sencillo. La idea es que te hacen vibrar en una energía determinada
llevando tu mente y tu cuerpo hacia la actividad sexual. ¿Por qué? Porque con esa actividad tú emitirás la frecuencia que a ellos les interesa y simplemente por resonancia, simplemente estando cerca de ti, estando tú generando esa frecuencia, se sentirán fortalecidos, se sentirán cargados de energía. ¿Es así? Y suponiendo que existan, la razón por la que se comportan como se comportan es llevarte a su frecuencia de resonancia. Supón que existen también entidades astrales de otro tipo. Yo qué sé, del bajo astral, entidades que vibran a baja frecuencia. Bien, ¿se pueden alimentar de ti? En cierto modo, sí. ¿De qué forma? Por resonancia. ¿Qué tienen que hacer? Llevarte a su frecuencia de resonancia, que será una frecuencia baja. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo podrían hacerlo? Pues induciéndote pensamientos tristes, pensamientos de frecuencia baja, pensamientos de enfermedad, pensamientos de dolor, pensamientos de tristeza. ¿Para qué? Muy sencillo, cuando tú empiezas a vibrar con esos pensamientos, cuando empiezas a emitir esa energía, si coincide con la de estos seres, podrán recargarse de energía, podrán alimentarse de ti. Supongamos que estos seres necesitan energía externa a ellos mismos para poder sobrevivir. Es un suponer. Pues perfectamente su estrategia podría ser llevarte a su baja frecuencia natural, ponerse a tu lado y notar el subidón de energía producido por el fenómeno de resonancia.